El ocaso roto, la irrupción de Ammit en el Mictlán. El aire del Mictlán, el reino de los muertos mexica, nunca había sido tan frío. No era el frío de la muerte, sino el del desorden, un escalofrío que calaba en el alma. Iker, el alma de un héroe cuyo cuerpo había sido enterrado con honores, lo sentía en cada fibra de su ser etéreo mientras avanzaba por el sendero pedregoso. Su corazón, o lo que quedaba de él, latía con una mezcla de orgullo y miedo, listo para enfrentar las 9 pruebas que le aguardaban para llegar al descanso eterno. Pero el camino, que siempre había sido claro, ahora se difuminaba. El crepúsculo de la muerte no era el tono rojizo que conocía, sino un carmesí que gritaba caos. Fue entonces que el olor de la decadencia, un hedor a pantano y carne rancia, lo asaltó. Unas sombras se retorcían en la lejanía. Al principio, Iker pensó que eran otros espíritus, perdidos como él. Pero no se movían con el andar errante de los muertos, se movían como presas, huyendo del predador. De pronto, un grito que no era de un hombre, sino de un centenar de ellos, resonó en el valle. Iker vio a un alma, la de una mujer de edad avanzada, que intentaba correr, pero sus piernas espectrales se hundían en una ciénaga. Y detrás de ella, una criatura de pesadilla emergió de la oscuridad. No era una ilusión, era una manifestación de terror puro. Un cocodrilo gigantesco con fauces capaces de aplastar montañas, pero con las patas delanteras de un león poderoso y la grupa de un hipopótamo obeso. Sus ojos brillaban con una luz rojiza y un hambre ancestral. Era Ammit, la devoradora, la criatura egipcia que consumía las almas indignas. Pero Ammit no estaba en el Duat, no estaba frente a la balanza de Maat. Estaba en el Mictlán, y no estaba esperando el juicio, estaba cazando. Con cada paso, la tierra temblaba. Con cada rugido, las almas se desvanecían. Iker, paralizado por el miedo, vio cómo la criatura extendía su cuello de reptil y, con un solo movimiento, engullía el alma de la anciana. No hubo dolor, solo un silencio aterrador. Y Ammit, insatisfecha, olfateó el aire, su mirada fija en Iker, quien se sentía indigno de su vida. Por un instante, la bestia lo miró con la misma indiferencia con la que juzgaba a los millones de almas que ya había devorado. Luego, su gigantesca pata delantera, con garras de león, se alzó para aplastarlo. Iker cerró los ojos, preparándose para el final. Pero este nunca llegó. Un estruendo lo hizo temblar, no por el golpe de la bestia, sino por un aullido gutural, un aullido de advertencia. Al abrir los ojos, Iker vio algo que no creyó posible. Un can con pelaje negro y brillante, con una máscara de hueso que ocultaba una de sus cuencas oculares. El perro se plantó frente a él, su cuerpo no era el de un animal cualquiera, era el de un dios. La criatura estaba rodeada por el aura del ocaso. Era Xolotl, el guía de los muertos. La bestia, Ammit, rugió de furia, pero Xolotl no se inmutó. Extendió su pata, mostrando que no temía a la muerte. Los 2 titanes del más allá se enfrentaron en un silencio tenso, y el aire se hizo denso. El guardián y la bestia, el primer choque de voluntades. El aullido de Xolotl era un eco del crepúsculo. Era el sonido del fin de un día, un presagio de lo que estaba a punto de suceder. Ammit, la devoradora, respondió con un rugido que hizo temblar la tierra, un sonido de hambre y furia. Los 2 titanes del más allá, de mundos separados por milenios y océanos, se encontraron cara a cara. «Esta alma es mía», gruñó Ammit, su voz como el raspado de rocas en un lecho de río seco. Su hocico de cocodrilo se elevó, goteando un miasma fétido. Su corazón es ligero, pero su espíritu es cobarde. Es una ofrenda a mi hambre. Xolotl se interpuso, su cuerpo de perro dios tenso y listo para la batalla. Sus ojos, uno oculto por una máscara de hueso, el otro una brillante estrella oscura, se clavaron en la bestia. Este no es tu reino, devoradora. Este es el Mictlán. Aquí las almas viajan, no son juzgadas por su peso. Cada espíritu tiene derecho a su camino. Ammit soltó una carcajada gutural, un sonido que resonó en el Valle de los Muertos. Tu guía es ciega. ¿No ves el caos que los envuelve?
Sus almas están corruptas, sus corazones llenos de mentiras y engaños. Han escapado del Duat, y es mi deber corregir esta injusticia. Tu camino es una farsa. Iker observó el debate, una disputa entre dos visiones del más allá. Uno, un juicio de moralidad absoluta. El otro, un viaje de pruebas y redención. La tensión entre ambos era palpable. Xolotl, el guía, era la compasión. Ammit, la bestia, era la ley, pero una ley sin piedad. La discusión escaló a una violenta danza de furia. Ammit se abalanzó, sus garras de león extendidas. Xolotl esquivó el ataque con una agilidad sorprendente, su cuerpo se volvió una sombra. Mordió la pata de la criatura, pero las escamas de cocodrilo eran impenetrables. La batalla fue brutal. Ammit era la fuerza imparable, el peso de la ley. Xolotl era la astucia, la defensa de la voluntad. En un momento de descuido, mientras Xolotl intentaba flanquear a la bestia, Ammit, con su cola de hipopótamo, lo golpeó con una fuerza abrumadora. El dios perro se estrelló contra una roca, su cuerpo etéreo se distorsionó. Un lamento escapó de su boca, y una herida, un corte que brillaba con una luz rojiza, apareció en su costado. No era una herida de sangre, sino de esencia. La criatura sonrió con su boca de cocodrilo, satisfecha. Tu guía es débil. Ahora es mi turno de juzgar. La bestia se giró hacia Iker, y su mirada lejana lo consumió por completo. Pero en ese instante, en medio del terror, Iker se dio cuenta de algo. A su lado, en el suelo rocoso, algo brillaba. Era un fragmento, un pedazo de algo, que parecía hecho de obsidiana pulida. De alguna manera, ese objeto había estado con él todo el tiempo. Un objeto que no pertenecía a ninguno de los dos reinos y que, de alguna forma, se sentía como la llave de este caos. El laberinto de sombras, el espejo de Tezcatlipoca. Herido y debilitado, Xolotl lanzó un gruñido a Ammit y se desvaneció en las sombras, llevándose consigo a Iker. El dios perro se desplazó con una velocidad antinatural, arrastrando al alma humana por los senderos retorcidos del Mictlán. El aire se hizo más denso y el paisaje se oscureció. Ya no era el crepúsculo rojizo del enfrentamiento, sino la oscuridad total del reino de los muertos mexica. El camino se volvió un laberinto de cañones profundos y ríos de sangre, un lugar donde el viento cortaba como cuchillas. Xolotl, con la respiración entrecortada, se detuvo en una cueva lúgubre, un refugio temporal de la implacable persecución de Ammit. Su herida brillaba con una luz enfermiza. El dios perro miró a Iker, y su ojo, el único visible, brillaba con una mezcla de cansancio y preocupación. La bestia tiene hambre, susurró Xolotl, su voz resonando con un eco profundo. Ella no conoce la diferencia entre la justicia y la voracidad. Ha roto la barrera de los reinos. Este caos es su oportunidad para consumir a los indignos, a los que considera cobardes, a los que han evadido el juicio. Iker, sintiendo la gravedad de la situación, miró la extraña pieza de obsidiana que sostenía en su mano. Era una roca negra, pulida, con un brillo que parecía contener el reflejo de una estrella. ¿Esto, qué es?, preguntó, la voz de su alma temblorosa. Xolotl se acercó y olfateó el objeto. Es un fragmento. Un pedazo del espejo de Tezcatlipoca, el dios del destino. Es un artefacto de poder inconmensurable. Su propósito era mostrar la verdad, pero ahora solo proyecta la confusión. De alguna forma, tu alma lo atrajo. Es la causa de la ruptura de los reinos. El dios perro explicó que el espejo, en su estado actual, había distorsionado la realidad del más allá, haciendo que el Mictlán y el Duat se superpusieran. Ammit había sentido la fractura y la había explotado para escapar del juicio de Osiris y establecer su propia ley. De repente, un estruendo lejano hizo temblar la cueva. La voz de Ammit, furiosa y hambrienta, se escuchó fuera. La persecución era implacable. Iker, sintiendo el pánico, se aferró al fragmento de obsidiana. No era solo un objeto, era una herramienta, y, sin saber cómo,
sintió que podía controlar su poder. Se concentró en su vida, en un momento de alegría, y el fragmento brilló con una intensidad asombrosa. Por un instante, la cueva se iluminó con la imagen de un campo de maíz dorado bajo el sol. No te concentres en la alegría, joven espíritu, advirtió Xolotl. Concéntrate en lo que te define, en lo que te dio valor. El espejo no crea, refleja. Pero en su estado roto, refleja el deseo del portador con una fuerza aterradora. Es una herramienta peligrosa. El consejo del dios llegó tarde. Afuera, la cueva se hizo añicos. Ammit había encontrado su escondite y estaba a punto de atacarlos de nuevo. No había escape. La bestia, con su hambre insaciable, los había acorralado. La prueba del corazón, el juicio de la cobardía, el rugido de Ammit no era de furia, sino de triunfo. La cueva, el débil refugio de Xolotl, colapsó bajo su peso, revelando a los dos fugitivos. El dios perro, herido, intentó ponerse en pie, pero el golpe lo había debilitado. Se puso delante de Iker, su cuerpo tembloroso, listo para defenderlo una vez más. El juego ha terminado, ya, gruñó Ammit. Su mandíbula de cocodrilo se abrió revelando miles de dientes afilados. El alma es mía. No tiene el valor de los grandes guerreros, el corazón de los reyes. Es cobarde. Y la cobardía es la peor de las plagas en el más allá. La bestia se abalanzó, sus ojos inyectados en sangre fétida, listos para devorar a Iker. El alma humana, sin salida, se aferró al fragmento de obsidiana. Las palabras de Xolotl resonaban en su mente, refleja el deseo del portador con una fuerza aterradora. Iker no quería huir, no quería luchar, su deseo era uno solo, corregir su mayor error. En un instante, una imagen vívida y dolorosa inundó su mente. No era una batalla heroica, sino una calle de un pueblo polvoriento. Iker, en su vida pasada, veía a un hombre más grande que él, un matón, acosando a su hermano menor. Iker, un joven asustado, se había quedado paralizado, oculto en una esquina. El miedo lo había vencido, y no había defendido a su hermano. Un arrepentimiento que lo había atormentado hasta su último aliento. El fragmento de obsidiana brilló con una intensidad cegadora. La imagen se proyectó sobre el paisaje del Mictlán. No era solo una ilusión, era una manifestación. Un muro de luz y sombra se levantó entre Ammit e Iker, un muro que recreaba la escena del pasado. El matón, el hermano de Iker, la calle polvorienta, todo estaba allí. Ammit se detuvo, sorprendida. No era una fuerza física, era una barrera emocional que se alimentaba del arrepentimiento de Iker. El efecto fue momentáneo, pero suficiente. El brillo de la obsidiana, al recrear ese momento de debilidad, también trajo el juicio de Ammit. La bestia, observando la escena, rugió de nuevo, pero esta vez con una voz que parecía resonar desde el mismísimo juicio de Osiris. Cobardía, vociferó Ammit, su voz resonando en todo el reino de los muertos. Tu corazón no es ligero. Está manchado por el miedo, por la falta de coraje. Tu alma no es digna de la balanza de Maat. Eres una plaga que se ha deslizado en este reino. Serás devorado. El juicio no era el de una balanza, no era el de Osiris. Era el juicio de la bestia, que en su hambre veía en la cobardía de Iker la mayor de las injusticias, un manjar perfecto para su voracidad. Ammit no solo quería el alma, quería probar la culpa y el miedo que la acompañaban. El dilema del héroe, el valor del arrepentimiento. El juicio de Ammit resonó en la oscuridad del Mictlán. La bestia, con cada palabra, crecía en tamaño, absorbiendo la esencia del miedo y la culpa que emanaba del arrepentimiento de Iker. La escena del pasado, la calle polvorienta, el hermano y el matón, no era solo una visión, era una prisión. Iker se sentía atrapado en su propia cobardía, reviviendo el momento una y otra vez. Tu corazón es una mancha, rugió Ammit, sus fauces de cocodrilo se abrían como una cueva. El miedo es un veneno que corrompe el más allá. Y tu alma, llena de este veneno, es la comida perfecta. El juicio no es para las balanzas,
es para el hambre. De repente, una figura oscura se interpuso entre Iker y la bestia. Era Xolotl, el dios perro, que, a pesar de su herida, se puso de pie, su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con una luz de desafío. «Detente, devoradora», ladró Xolotl, su voz resonando con una fuerza inesperada. El arrepentimiento no es lo mismo que la maldad. El miedo es una emoción, no una sentencia. Este espíritu no es un traidor, no es un asesino. Es un alma que busca redención. La bestia ignoró al dios perro, su mirada fija en el alma de Iker, que se sentía cada vez más pequeño y débil. «Tu guía es un necio», se mofó Ammit. «Habla de compasión, pero no ve la realidad. El corazón de este mortal es débil, y los débiles no merecen un lugar en el más allá. Yo soy la ley. Yo soy el castigo». Ammit estaba a punto de devorar a Iker, pero en ese momento, una nueva visión se proyectó desde el fragmento de obsidiana en la mano de Iker. No era un recuerdo de cobardía, sino la imagen de su hermano, muchos años después, hablándole con una sonrisa. «No te culpes, Iker. Me hiciste fuerte. No necesitaba que me defendieras de ese matón, solo que estuvieras a mi lado». La imagen se desvaneció, pero dejó una nueva fuerza en el alma de Iker. Se puso de pie, su miedo se había transformado en determinación. No había sido un cobarde, solo un niño asustado que había aprendido una valiosa lección. Xolotl, al ver la transformación de Iker, se sintió aliviado. La obsesión de Ammit con la cobardía había dejado un punto ciego en su juicio. De repente, Ammit dejó escapar un rugido que no era de hambre, sino de sorpresa. Sus ojos se fijaron en el fragmento de obsidiana en la mano de Iker. Había descubierto la verdad. El objeto no solo había fracturado los reinos, sino que le otorgaba un poder mucho mayor, la capacidad de juzgar a todas las almas, no solo a las que pasaban por el juicio de Osiris, sino a las que ya estaban en sus respectivos reinos. Un pacto en la oscuridad, la oferta de la devoradora. El hambre de Ammit, que antes se sentía como una fuerza natural, ahora se había transformado en una ambición calculada. Ya no solo quería devorar un alma, quería purgar el más allá. La bestia comprendió que el fragmento de obsidiana, el espejo roto de Tezcatlipoca, no solo unía los reinos, sino que le daba el poder para juzgar a todos. «El Mictlán es un refugio para los cobardes y los débiles», rugió, su voz distorsionada por la nueva comprensión. «Y el Duat, un almacén de almas que han pasado el juicio con mentiras. Con este fragmento, puedo juzgarlos a todos. Yo seré la verdadera balanza, y mi hambre será la medida de su indignidad». La criatura, que era la encarnación del miedo, parecía más peligrosa que nunca. Su mirada no se centraba en Iker, sino en el fragmento de obsidiana. Sabía que la clave de su poder estaba allí. Pero Xolotl, el guía, no iba a permitirlo. Su herida brillaba, pero su espíritu era inquebrantable. El dios perro entendía que la ambición de Ammit significaba la aniquilación de millones de almas que ya habían encontrado su descanso, o su camino. Xolotl se interpuso entre Ammit y el fragmento. La justicia sin compasión es tiranía. Y el hambre no es un juez. El Mictlán no es un refugio, es un camino. Cada alma debe recorrerlo, y en ese viaje encuentra su propia redención. No permitiré que conviertas la paz de los muertos en un banquete para tu ego. La confrontación entre la bestia y el guía era ahora una lucha por el destino de todos los muertos. Ammit, con su poder recién descubierto, se mofó de Xolotl. Tu compasión es tu debilidad. Eres un perro perdido. Entrégame el fragmento y a esta alma, y te prometo que restauraré el orden a mi manera. Los reinos dejarán de chocar, y podrás guiar a las almas dignas de mi juicio. Es un pacto simple. El silencio se hizo denso. Ammit le ofrecía un trato imposible. La seguridad del cosmos a cambio de una sola vida, la de Iker, y la obediencia al nuevo orden de la bestia. Iker, horrorizado, miró a Xolotl, esperando su decisión. El dios perro no respondió de inmediato. Parecía estar sopesando la propuesta, su rostro sombrío y pensativo.
La tensión se hizo insoportable, la esperanza de Iker se desvanecía. Pero Xolotl no dudó por mucho tiempo. No aceptaría la tiranía. En lugar de ceder, miró a Ammit con una chispa de astucia en su único ojo visible. Tu hambre es tu única debilidad, dijo el dios perro. Y la misma obsidiana que te da poder, también será tu perdición. No te entregaré a esta alma, sino que usaré el espejo para purificarte. Tú no eres un juez, eres una criatura de hambre, y en tu corazón, lo sabes. La revelación de Xolotl fue un shock. El dios perro no planeaba destruirla, sino purificarla. La batalla no sería de fuerza, sino de astucia. La última cacería, la estrategia de la purificación. La revelación de Xolotl sorprendió a Ammit. La bestia, que se alimentaba del miedo, no comprendía la idea de la purificación. Su esencia era el hambre, no la redención. La propuesta del dios perro, sin embargo, no era un acto de piedad, sino una estrategia. Te alimentas de lo que consideras indigno, pero el arrepentimiento y el miedo son solo un reflejo de la vida, ladró Xolotl, su voz resonando en el valle. La obsidiana, en su estado roto, puede reflejar cualquier cosa, incluso el hambre de un dios. Iker, muéstrale a la bestia lo que el hambre de verdad es. Ammit se lanzó hacia Iker con un rugido ensordecedor. Pero el alma humana, ahora sin miedo, se aferró al fragmento de obsidiana. No pensó en su propia vida, sino en la de la bestia. Se concentró en el hambre, en el vacío insaciable que devoraba a Ammit. El fragmento de obsidiana brilló con una luz siniestra, y de él emergió una ilusión terrorífica. No era un recuerdo de Iker, sino la imagen del propio vacío de Ammit. Una manifestación de su hambre primigenia, la visión de una criatura que devoraba sin cesar, pero que nunca se saciaba. Era una visión de sí misma, una pesadilla de su propia naturaleza. La bestia se detuvo en seco, confundida. Su mente, que solo entendía el juicio y el hambre, se vio atrapada en un laberinto de su propia creación. Xolotl aprovechó el momento de confusión. No atacó con sus garras o colmillos, sino con astucia. Su cuerpo se movió con la gracia de un coyote, esquivando los ataques confusos de Ammit. El dios perro, que había aprendido las artes de la creación de su gemelo, Quetzalcóatl, usó la obsidiana para crear un laberinto de espejos, cada uno reflejando una parte de la bestia. El campo de batalla se transformó. Ya no era un valle polvoriento, sino una cacofonía de espejos y reflejos. Ammit se veía a sí misma, una y otra vez, en cada espejo, su hambre proyectada en un sinfín de formas. El efecto fue abrumador. La bestia, que antes era imparable, ahora estaba desorientada, atrapada en su propio reflejo. La justicia no es juzgar, es ver la verdad, ladró Xolotl, su voz resonando en los espejos. Tu hambre no te hace un juez, te hace una prisionera. Ahora, mira tu verdad. El ataque final de Xolotl no fue un golpe físico, sino un grito de poder. El dios perro dirigió la energía de la obsidiana hacia la bestia, no para destruirla, sino para forzarla a ver su propia naturaleza. La luz del fragmento de obsidiana se hizo más brillante que 1000 soles, y el laberinto de espejos se centró en Ammit. El amanecer de las almas, el nuevo guardián. El laberinto de espejos se contrajo, centrándose en Ammit. El brillo cegador del fragmento de obsidiana la envolvió, forzándola a mirar. No a Xolotl, no a Iker, sino a sí misma. Cada reflejo no mostraba su poder, sino su vacío. La bestia, el devorador de almas, fue forzada a ver su naturaleza de forma cruda, un hambre insaciable que nunca podría ser saciada. No era una balanza de justicia, sino un pozo sin fondo. Y en el centro de ese pozo, en el corazón de su hambre, Ammit vio una soledad profunda y primordial, el eco de un propósito perdido. El grito que salió de su boca no fue de ira o de hambre, sino de dolor. Ammit no se desintegró, no fue destruida. Fue transformada. El brillo de la obsidiana, al revelar la verdad, la purificó. Sus colmillos se retrajeron, sus garras se embotaron. El aura fétida de su aliento fue reemplazada por un aire limpio, como el de un lago tranquilo.
ya no era la devoradora, sino la guardiana. El orden del más allá, que había estado fracturado, se restauró. El Duat y el Mictlán volvieron a sus respectivos lugares, pero ya no estaban completamente separados. Ammit, ahora en su nueva forma, se convirtió en la guardiana del umbral, una criatura de juicio y compasión. En su nuevo rol, no devoraría a los indignos, sino que los guiaría, les enseñaría a ver la verdad de sus propias almas. La justicia y la compasión, por fin, se unieron. Iker, el alma humana que había sido el catalizador de todo este caos, se encontraba al lado de Xolotl. El fragmento de obsidiana en su mano se había disuelto en una luz dorada. El héroe humano había demostrado que el arrepentimiento no es cobardía, sino una oportunidad para la redención. Y al hacerlo, se había ganado un nuevo propósito. Tu camino no termina aquí, joven espíritu, dijo Xolotl, su ojo brillando con una luz de orgullo. Te has ganado un lugar en el Mictlán, pero has demostrado que el valor se encuentra en el alma, no en la espada. ¿Te unirás a mí en este nuevo amanecer? Iker miró a Xolotl, al nuevo guardián que era Ammit, y al horizonte. Su elección estaba clara. Decidió quedarse y ayudar a Xolotl a guiar a las almas. Se convirtió en el primer guía humano del Mictlán. La historia termina con una visión del nuevo orden, un más allá donde la ley y la compasión coexistían, donde el camino hacia la redención no era un juicio, sino una oportunidad. Y la razón de la ruptura del espejo de Tezcatlipoca, el dios del destino, nunca fue para causar el caos, sino para unir a los más allá más grandes de la historia. El fin de una era y el inicio de una nueva, donde la justicia tenía un corazón, y el hambre, un propósito.